Tomás Rivas. Soy yo. Bueno, vamos a empezar a repasar primero algunas de las esquirlas que dejó la aprobación en diputados. ¿Te encantó el...? Sí, lo vas a usar. Sé que lo vas a usar. Sí. Vas a cambiar el crujió por esquirlas. Sí. Algunas de las repercusiones que dejó la reforma laboral, que fue aprobada en diputados esta semana, 135 a favor, 115 negativos, 0 abstenciones, en una ley que era bastante polémica y que se esperaba que se apruebe, a mi entender, por menos margen. Pensé que iba a ser más ajustado. El margen se terminó aprobando y hubo bastantes repercusiones en el agro. Lo venimos siguiendo hace bastante, desde diciembre, ¿de acuerdo? Cuando se empezaba a hablar y a cerrar qué artículos entraban referidos al campo en la ley de modernización laboral, que conocemos como reforma laboral, y hubo más o menos las mismas repercusiones positivas esta semana cuando finalmente se aprobó. Mucho comunicado conjunto, mucha declaración de dirigente de entidad saludando esta reforma, diciendo que después de 50 años era tiempo de modernizar la normativa con la que se trabaja, alguno pidiendo algún tipo de cautela bajo el concepto de que, bueno, no es que ahora se aprueba, primero todavía no se aprobó, tiene que volver al Senado, claro, a modificar y supuestamente aprobar la modificación del artículo 44, creo que era el de las licencias... El polémico. Exacto, el de las licencias médicas. Se cree que va a tener finalmente perdón, la aprobación nuevamente en senadores y que después quedará solamente reglamentar por parte del Ejecutivo. Mucho aplauso, si se quiere. Vos más temprano decías que hubo adhesión dispar. ¿Cuál viste negativa por parte del agro? ¿O no tan satisfactoria? Bueno, de los sindicatos. Bueno, está bien, es cierto. Sí, pasa que es verdad. Muchas Cuando veces decimos el afuera. campo pensamos solamente, probablemente son los que invierten su dinero, etcétera, en los productores agropecuarios o en las empresas de la agroindustria, pero la otra parte del campo son los trabajadores que están sindicalizados, en el caso de los aceiteros que pararon el jueves, el caso de Huatre que paró con menos efecto real, pero adhirió a nivel nacional. Es cierto. Esos son los sectores que están en contra. Todos los que están en contra, como de casi toda la reforma, no solo en el campo, tiene que ver con los sindicatos. Recordemos que el campo, y cuando decimos el campo, vuelve a morir en un panda. Venía tratando de no quedarse afuera de esta reforma desde diciembre, cuando venía buscando la actualización, en realidad, del contrato de trabajo agrario, de la ley 26.727, ¿te la sabes? Esa cada tanto la decís si te la sabías, me pareció. Pocas veces, son 4 o 5. Hubo algunas normativas que se fueron tratando de meter, que se fueron colando y que fueron muy festejadas por el campo. Caso estacionalidad con los trabajadores que a veces están y a veces no, y que estaban mal regulados. Esta figura del trabajador permanente discontinuo, ¿no? Es la que se elimina. Se elimina. Los periodos de prueba, que en el campo no existían. Nos enteramos, creo que al aire con Caro, en algún momento cuando tratábamos este tema con un dirigente, que no existían los periodos de prueba en el campo. El y que ahora, todos conocemos de 3 meses, en el campo no existía. Y ahora va a ir a 8 meses el periodo de prueba en el campo. La responsabilidad solidaria era otra de las que se discutía mucho en esto de la responsabilidad ante algún problema, de la que se tienen que hacer cargo tanto el dueño del campo como el que alquila ese campo. En una Argentina en la que entre el 65 y 70, depende de la campaña, de la producción, se hace sobre campo alquilado, pensar en que el dueño de la tierra tenga responsabilidad por servicios que en realidad contrata quien alquila esa tierra. Ejemplo, Carola tiene un campo, me lo alquila a mí, yo alquilo ese campo, empiezo a producir maíz, un empleado mío tiene un problema y puede ir tanto contra mí, que soy el que alquila el campo y el que le da el trabajo, como el dueño de la tierra, una locura. Claro, no tiene nada que ver. Por eso, bueno, la negociación bilateral, que era uno de los puntos más importantes, esto de que participen los gremios y la mesa de enlace y no el Estado en la discusión salarial se va el Estado, que tenía una comisión. Ya saben lo que dice Perón sobre las comisiones. Mordía un poquito. Bueno, todas esas cosas finalmente fueron entrando, muchas entidades aplaudiéndose a sí mismas porque lograron meterlas. ¿Viste? Pasó con el Consejo Agroindustrial, pasó con la Sociedad Rural. En un rato vamos a hablar con el abogado de la Rural, que fueron los que
Uno de alguna los que manera, redactaron, claro. bueno, exacto. Campo Limpio, perdón. Ay, se me fue. ¿Qué quieres decir? Dame pistas. Ángeles Naveira. Barbechando. Barbechando Fundación también, Barbechando, perdón. sí. Barbechando también Sobre todo festejó en el muchísimo. apartado del RIMI. Ahí jugó Del- más, que quizá en otros sectores de la producción no era tan celebrado. El RIMI, este apartadito de incentivo a las medianas empresas que tiene la propia reforma laboral, fue bastante más motorizado por otros sectores. Y más Exactamente. defendido por otros sectores. Bueno, y más celebrado también, eso quería pasar, porque una de las cosas que más se festejó después de la aprobación en diputados fue esto. Se remarcó mucho el régimen de incentivo a las medianas inversiones, el RIMI, que es una herramienta similar al RIGI, al régimen de incentivo a las grandes inversiones, pero que tiene en cuenta algunos sectores del agro, cosa que no pasa con el RIGI, que se No. pataleaba bastante hace tiempo bastante largo. Quedó muy afuera el agro en todas sus Exactamente. escalas. Ahí está la posibilidad de invertir en riego, por ejemplo, en invertir en ganadería, por ejemplo, En que no pagues IVA Exactamente. por la tenencia de... Cómputos de IVAs para industrias como la avícola o la porcina. Por ejemplo, bueno, se festejó bastante, más allá de que remarcaban tanto asociaciones, cámaras y demás, que es un paso importante, pero que todavía falta para que se sigan fomentando las inversiones en el agro, que se van a seguir trabajando para que no solo estas que nombramos, sino todas las cadenas y todos los negocios puedan seguir siendo fomentados por inversiones. Lo que muchos sectores dicen y los que inclusive eran un poco más escépticos sobre la necesidad de un régimen de inversiones o estaban un poco más en contra es, bueno, no hay mejor incentivo para invertir en campo que permitir gozar de la rentabilidad que el sector tenga. El año que los precios están malos se tendrá menos rentabilidad y el año que los precios estén buenos se tendrá mejor Totalmente. rentabilidad, cosa que limitan siempre las retenciones. Entonces muchos decían, no necesitamos un régimen de inversión, necesitamos que el gobierno baje las retenciones. Otros se encuentran en esto un camino intermedio de al menos generar inversiones momentáneas en cosas específicas como vos contabas, el riego, por ejemplo, que te va a permitir aumentar la productividad. Y que si bien no bajen las retenciones, ahora vamos a pasar a un capítulo vinculado a eso, por lo menos me alivianen la carga tributaria en otras cosas, en lo del Claro, IVA, por ejemplo, que decíamos. Bueno, hasta acá más o menos las repercusiones de lo que fue la reforma laboral. Nos había quedado pendiente, ¿tenemos un ratito? Sí. Tengo 5 más. 3. De algunas cosas a las que hay que tener en cuenta de acá en adelante. Y cuando digo de acá en adelante, digo de acá a 10 días en adelante. Del 1 de marzo hasta fin de año, cuando empiece el año legislativo. Algunas ya las hablamos en el primer programa de domingo que tuvimos aquí en Rivadavia. Caso retenciones, Sí. justamente. ¿Se acuerdan que contábamos que el presupuesto que tanto se aplaudió que se apruebe finalmente después de 2 años de solo prórrogas contempla un aumento del 22,8 en la recaudación por derechos de exportación? Esto lo que sugiere es que, a pesar de unas cuantas promesas y algunos avances, esto hay que decirlo también, el gobierno no está teniendo margen desde el presupuesto para hacer una reducción grande de retenciones. Lo que contempla ese presupuesto es una suba de producción. El gobierno Exacto. dice, a pesar de que hicimos 2 rebajas de retenciones el año pasado, que por ejemplo la soja pasó a estar en 33 al arranque del año a 24,5 sobre el final del año y ahora mismo, ese cambio en retenciones no se va a mover, pero como la producción va a aumentar, vamos a recaudar más en concepto de derechos de exportación. La pregunta que muchos se hacían es, si la producción no aumentara todo lo que el gobierno tenía previsto, por cosas como el clima, la sequía que se dio en un momento clave del verano, etcétera, el gobierno podría volver atrás, podría hacer una rebaja más chiquita, podría Y es frenar cualquier rebaja el año que viene. Es complejo, sobre todo por esto que decís vos siempre, de que proyectar con una producción que todavía no tenés es Obvio. gastarte la plata que todavía no cobraste. Sí. Digamos, porque lo decías hace un ratito, caen que tocamos toda la madera que sea Sí. posible, caen 3 tormentas más como la de esta semana y las proyecciones de rindes van a seguir bajando, Ujú. con lo cual esa proyección no va a ser tal. Bueno, otro de los temas importantes del presupuesto son los ajustes en organismos, INTA-INACE sobre todo, Claro. temas de los que ya hablamos más. Pero hay algunos puntos más en los que tenemos que estar atentos a nivel legislativo A en ver. este 2026. Una es una deuda larguísima que tiene el país, que es el de la ley de semillas. Es uno de los grandes temas legislativos que sigue en gateras. El desafío de este año va a ser destrabar el debate sobre pago de tecnología, esto del uso propio versus la propiedad intelectual. Se está buscando un consenso, si se quiere, para que los productores paguen
por la genética, con alguna excepción, la agricultura familiar, por ejemplo. La clave política para esto es que si hay una ley moderna, si no hay una ley que modernice esto, la Argentina corre el riesgo de quedarse atrás en todo lo que es con biotecnología y crecer frente a rivales como Brasil, que lo venimos diciendo, siempre que, entre otras cosas, crece más allá de sus propias condiciones por avances genéticas que muchas veces salen de acá de la Argentina. Claro, un Don Mario, tiene totalmente la tecnología a tope funcionando en Brasil y en Estados Unidos y acá no hay incentivos para desarrollar esa tecnología. Obvio que hay muchos más motivos por los que Brasil crece, como vos decís, aumenta la superficie, van desmontando y también siembran en lugares en los que antes no se hacía agricultura, pero es verdad que hay otros países que crecen, entre otras cosas, por acceder a la última tecnología y que en Argentina intacta se fue, por ejemplo. Otro debate que lleva a la discusión última del productor de, ok, yo quiero que la industria crezca, quiero que produzcamos más, pero si querés que yo pague por el uso de la tecnología, alivianame alguna carga, algún impuesto, sacame retenciones o lo que sea, porque si no, la termino pagando siempre yo. Claro, ni dice hablar. El productor que tiene ya márgenes chiquitos. ¿En forma de qué va a venir este debate este año en el Congreso? En forma de UPOV 91, esta normativa internacional. Porque digo, hay que decirlo, hay que separarlo de una ley de semillas nueva. Argentina estuvo a punto de tener en gestión Macri una ley de semillas nueva que además tenía mucho consenso, que había llegado a muchos consensos, que conformaba a bastantes sectores, porque obviamente que hay muchos sectores involucrados. La agricultura familiar no tiene el mismo interés que un productor extensivo grande. Las semilleras necesitan el reconocimiento de la propiedad intelectual. Digo, hay muchas discusiones ahí en el medio, pero se había llegado a un consenso bastante amplio en esa época, 2018, 2017, no estoy segura cuál de esos 2 años, en el medio de la gestión Macri. Después se terminó cayendo y obviamente esos proyectos pierden estado parlamentario. Y ahora el gobierno ya lo había intentado en la primera ley bases, incluir en esa ley bases la adhesión de Argentina a UPOV 91, una normativa que a las empresas les sirve, con las que las empresas de la industria semillera estarían contentas, pero los productores no tanto, no tiene tanto consenso a nivel intracadena. Y en definitiva, en su momento terminó saliendo de la primera ley bases, porque además en el capítulo, en los capítulos vinculados al agro, la primera ley bases incluía una suba al 15% de todas las retenciones, que ahora nos parece súper lejano, pero lo incluía. Bueno, fueron los gobernadores en ese momento los que a pedido de las instituciones del campo y las entidades de productores terminaron empujando con el gobierno la salida de esa suba de retenciones principalmente, y entre otras cosas la adhesión a UPOV 91. ¿Por qué ahora, perdón, sí? No, eso creo que le van a hacer lo mismo. ¿Por qué ahora vuelve? Porque está incluida en el acuerdo comercial con Estados Unidos. Ahí, en ese acuerdo, dice que Argentina tendría que adherir antes de que termine el mandato de Javier Milei en 2027 a UPOV 91 y que para adherir tiene que pasar por el Congreso. Entonces, si es este año no lo sabemos. Ahora, si no es este año, tiene que ser el año que viene. Ya lo decíamos cuando se empezaba a rumorear, cuando hicieron el anuncio sin letra chica ni mediana del acuerdo con Estados Unidos, decíamos, bueno, es probable que esto venga con algún avance en este sentido porque Estados Unidos suele ser muy amigo de las patentes. Bueno, era UPOV 91. Finalmente... si querés para la próxima o en algún momentito te dejo 2 más, que uno tiene que ver con la agenda ambiental, la de humedales, por ejemplo. ¿Sí, eso? Y sí, es una de las deudas para este año. Sigue el tire y afloje, vemos incendios, vemos problemas en todos lados. Y bueno, hay una deuda tanto en humedales como en emergencia ígnea para los lugares productivos, y después también lo que tiene que ver con la seguridad, el vandalismo rural. La CRA, hay otras entidades que están empujando fuerte en el Congreso una ley de vandalismo rural que habla de penas hasta 5 años de cárcel para quienes rompan silobolsas. Querían meterse, ejemplo, de hecho, dentro de la reforma del Código Penal. Exactamente. Si se logra. Realicen ataques de propiedad privada, por ejemplo. Vuelve a la cancha... La amiga Echeverre. Es un tema que seguramente va a picar en punta en la agenda durante los próximos meses, de la mano de Patricia Bullrich, muy probablemente. Muy probablemente. Vamos a ver qué pasa con eso. Gracias, Tommy. De nada.